se han multiplicado de tal forma que hay gente que no conoce la parte oculta de los templarios. Esa custodia que daban, por ejemplo, a los peregrinos era a cambio de dinero, eran en parte lo que instauraron las primeras bancas en aquella época, puesto que hacían cargo de los caudales de los peregrinos al principio de su viaje y se lo devolvían cuando ya llegaban a Tierra Santa para que no fueran saqueados por el camino. ¿Y cómo terminan uno y pues terminan otro? Los Asachi desaparecen en cuanto llegan a un acuerdo de conquistar ciertos territorios, pero no desaparecen. Asachi, traducido, da origen a la palabra asesino, y son una de las sociedades secretas más peligrosas que existen en el mundo. Su grado inferior son los fedellines, habéis oído hablar de ellos, puesto que son la mayoría de los atentados suicidas que hay, son a cargo de los fedellines. Hay teorías que dicen que el actual líder, el viejo de la montaña, como ellos le llaman, o el imán de los Asachi, es Bin Laden, hoy en día. Es una de las teorías que circulan por el mundo, y por eso los fedellines, con fe ciega, hacen y acatan todas las órdenes que dan en cuanto a temas de atentados, porque defender el Islam. Los templarios también llegan a un momento en que toman sus propias filosofías, creen que son los más poderosos, puesto que son los que gobiernan durante las cruzadas y demás, los que protegen el templo de Jerusalén, y sobre los que sale la teoría de que son los dueños de la Alianza y del Santo Grial y todo está en manos de ellos, los que le dan un poder absoluto que llega en ese momento a increpar un poquito al Vaticano. El Vaticano, con la ayuda del rey de Francia, decide acabar con ellos. Pero decide acabar con ellos de una forma más para contentar al rey de Francia que lo que el propio Vaticano persigue. Puesto que si se da por desaparecido cuando matan al maestre de la orden, ya de Molay, la justicia diciendo que ha terminado en 1300 y algo, es curioso que 100 años más tarde partan de palo las carabelas que descubren América con la cruz templaria en todas sus velas. Donde se mueven, desaparecieron, existen, evidentemente hay pruebas de que existieron y que existen, y que la leyenda de los últimos templarios puede estar vigente todavía. Otro dato curioso de la época, de que existieron de que no se desarticuló la orden templaria, es cuando aparece en Jaén, en torno al monasterio de la Virgen de la Cabeza, Virgen Negra condenada por los templarios, una de las mayores condiciones y de mejor material de monedas de plata, cuando la crisis de los reyes católicos de la época hacía inviable ese material que estuviese ahí, todo bajo supervisión templaria. En torno a los templarios, de ellos, sale un brazo que se llaman los Rosacruz, que no tienen tanta trascendencia como ellos, pero sin embargo, dentro de la masonería actual, sigue vigente que uno de sus grados digamos, de las cúpulas es el Rosacruz, tanto el séptimo en el grado francés como el 18 en el grado inglés, se llama Rosacruz a la persona que tiene ese rango. También podríamos hablar, de alguna manera, de otras sociedades secretas que no han tenido tanta trascendencia, entre comillas. Porque, por ejemplo, nos encontramos con los Germanes del Norte, que fueron el origen del Atule nazi, donde a la que perteneció Himmler, el lugarteniente de Hitler, que ya en 1912 utilizaba la esvástica como símbolo principal para abanderar toda su obra, todas sus teorías de racismo y en busca de una raza perfecta en lo que era la Europa de aquella época, ¿no? Existen teorías también de la Atule nazi, que parte de 1912, con estos individuos a su cargo, tuvo en cierto modo sustentable sus manos en experimentar en parte la guerra civil española. De ahí la ayuda que tanto se brindó a Alemania a Franco en Suecia. Nos encontramos también con Propaganda Dura, una logia masónica italiana, que como dije al principio es una logia conspirativa, que es la que está detrás del escándalo que hace poco asaltó la banca ambrosiana en Italia y de la que la Policía Todavía investiga si son sus líderes los que mataron al presidente de la banca, ¿no? Que tenían los intereses vaticanos. Repartidos por todo el mundo, nos encontramos también la Orden Queronea, que está en Inglaterra,
instaurada para luchar en contra de las represiones homosexuales. En México nos encontramos con el Yunque, que es una organización paramilitar que lucha a fe ciega por la religión católica, sin importar matar, asesinar, lo que haga falta. Nos encontramos también, como he dicho antes, en ese nido, en ese, digamos, ese gallinero que es Estados Unidos de sus universidades, donde es sorprendente, por ejemplo, que sí, representada en casi todas las universidades hay una asociación secreta de la juventud, pero que, por ejemplo, en Yale existan 3 al mismo tiempo, que son los Wolf Head, The Scroll and Key y sobre todo la más famosa, que es la Skull Bomb. La Skull Bomb llegan a tener hasta su propio edificio, al que llaman la tumba, dentro de la universidad, es subvencionada por los catedráticos y recibe fuertes sumas de lo que son las empresas Rockefeller y de la casa Ford, del automovilístico. Esta, más tarde, es la que va a suministrar de miembro a la sociedad secreta Russell True Association, a la que pertenece la mayor fortuna de Estados Unidos y los Estados Unidos. Pero yo quisiera centrarme también, ya que estamos hablando de lo que es Montellano y la comarca, en algunas que nacieron en España, porque no todas son del extranjero, no somos tan lejanas, también surgieron aquí en España infinidad de logias y de sociedades. La Garruña, por ejemplo, que es una de las sociedades secretas que se fundó en Toledo, dentro del crimen organizado, siempre luchó contra sobre el poder establecido, y de ella se dice, cuando fueron expulsadas de España y exterminadas, lo que hizo fue transformarse, amparado, digamos, en que Nápoles era parte de la corona de España, en crear allí lo que era la camorra napolitana. En Andalucía surgió en el siglo XIX dos sociedades secretas, una fue la Mano Negra y otra los Heredados, todas por imponer con violencia una revolución social sin precedentes y quitar todo lo que era el poder establecido hasta la época. En tiempo de Felipe VII surgió la Sociedad del Anillo, también tirado revolucionario en contra de la monarquía, y en torno a la abadía de la iglesia, siempre omnipresente en esta historia, nacen las órdenes militares españolas, que son famosas, las más famosas son las de Alcántara, Montesa, Calatrava y Santiago. Dicho esto, en cuanto a sociedades secretas, quisiera ampliar un poco más lo que es la principal, la masonería. La masonería, que se denomina iniciática, filantrópica y filosófica, a través de ella y que a través de ella se persigue la libertad y el desarrollo intelectual y moral del ser humano, son principios maravillosos. Digamos que analizarlo bien, perseguir una organización iniciática, filantrópica y filosófica y perseguir la libertad y el desarrollo intelectual y moral del ser humano, a priori, son unos principios loables y de forma desinteresada para lo que es ayudar al prójimo. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues lo mismo que sucede con las sociedades secretas anteriores. En el momento que ya diferentes fines son los que marcan las logias existentes dentro de la masonería, ya empieza a desvirtuarse ese espíritu y cada uno lo lleva al extremo de una forma diferente. De manera que se agrupan dos corrientes principales, que son la regular y la liberal. La regular, que son las anglosajonas, que están instauradas principalmente en lo que son Inglaterra y Estados Unidos, y las liberales, que son las que se establecen principalmente en Francia y en España. Esto de la masonería, que todo el mundo se pregunta de dónde viene y hay que perseguirlo, como ocurrió en varias etapas de la historia, es una cosa que no estamos hablando de una ni dos personas. En los últimos estudios del 2009 se sabe que en España hay unos 100.000 masones, en Francia hay unos 120.000 masones y en Estados Unidos unos 6 millones de masones. Estados Unidos, principalmente a la cabeza del mundo, es un país masón y así, tanto en edificios como en moneda y en simbología por todos los estados, es patente la tradición que tiene la masonería allí. Para que veáis quiénes se adectan, quiénes son parte de la masonería, no estamos hablando de cualquier tipo de personas, porque si estos son unos locos los que se meten dentro de la masonería, pero hay ejemplos en la historia, os puedo dar nombres para que veáis quién ha estado metido en la masonería, por ejemplo,
y qué niveles intelectuales tenían cada uno de ellos. Los presidentes Abraham Lincoln, estaba también Alejandro Dumas, Beethoven, Franklin, Roosevelt, Galileo, George Washington, Garibaldi, Isaac Newton, Ronald Reagan, el mítico John Wayne, Cantinflas, Napoleón, Nat King Cole, Ortega y Gasset, Rubén Darío, Sigmund Freud, Simón Bolívar, Walt Disney, Churchill, Amadeus Mozart. Dentro de España nos encontramos con gente que, entre comillas, estuvo ligado a ellos de una manera profunda y otros más de paso. Se habla de Sorolla, de Salas Peral, Ramón y Cajal, Martínez Barrio, Machado, Doctor Letamendi, Espronceda, Blas Infante, Mendizábal, Azaña, de la Sierra y siempre el omnipotente Da Vinci, ¿no? Que estaba en todos sitios y en ninguno. Esto da lugar a pensar lo que acabo de decir. ¿Por qué mentes tan privilegiadas y tan doctas en diferentes campos de la historia, del arte, de la economía, del poder en sí, se adentran aquí y defienden unos principios y unos ideales? Unos con más acierto y otros con menos acierto. Puesto que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se instaura con más fuerza, huyendo de Europa perfectamente, es la orden de los Illuminati. Los Illuminati hicieron frente a lo que fueron los comienzos de la Revolución Francesa, de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, en una lucha desde sus comienzos en contra del Vaticano para derrocarlo. Y, sin embargo, los Illuminati aparecen de forma patente en Estados Unidos a través de Roosevelt y hasta instalarse, por ejemplo, hasta en su moneda. Tienen simbología dentro del territorio, de la Casa Blanca, pero si cogéis, por ejemplo, un billete de dólar, es un mapa masónico desde una punta hasta otra. Pero veis, por ejemplo, que aparezcan en el dólar, aparece lo que es la pirámide, que es el símbolo de la luz para ellos, con el ojo que ve en su corona, representando a Dios. La pirámide casualmente tiene 13 peldaños, digamos, que es el número de los Illuminati. En su base aparece el año 1776, el número romano, que es el año de creación de la orden. Tenemos varios lemas alrededor de la pirámide. Uno encima pone Omni Coptis, es la prueba de nuestro comienzo. Debajo otro que pone Nous Opus Sectarum, nuevo orden seglar. Tanto un lema como otro pueden tener 3 cerezas. Le damos la vuelta al billete y aparece un águila calva donde en su parte izquierda lleva una rama oliva representando lo que es la paz, pero con 13 hojas. Encima nos encontramos 13 flechas en el pecho, sus 13 bajas, siempre el 13, que es el que persigue el número de Illuminati, e incluso detrás del 1 del billete de $1 aparece un pequeño búho, que es uno de los símbolos masónicos que existe y que dieron origen a la creación de los Illuminati, entre otros muchos símbolos. La simbología masónica, amplísima, he recopilado solamente unos cuantos de esos símbolos para que los veáis. Para que una vez que lo sepáis, que no lo sepa aún, que lo podéis encontrar en muchísimas edificaciones, en catedrales, en iglesias, en cementerios, con infinidad de sitios. Uno de ellos es la letra G, que aparece en la mayoría de los escudos de los masones, que tiene varias traducciones, puede ser la del gran arquitecto, que es lo más elevado para ellos, en referencia a Dios. En inglés es Dios, una espada boca abajo, que normalmente se encuentra en sepulturas de antiguos masones, que tiene el significado de que la espada ya no luchará. Como hemos dicho antes, el triángulo y la pirámide. El triángulo y la pirámide